Esta noche quisiera compartir con usted, amado hermano, Iglesia de Jesucristo, acerca del juicio y la misericordia de Dios. ¿Cuántos creen que el juicio de Dios es justo? Es importante siempre entender que el juicio de Dios es justo por quién es Él. Sus obras evidencian quién es Él. Pero ¿usted qué opinaría de alguien que teniendo empleados o sirvientes, si se equivoca una sola vez, mata a esos dos empleados, a esos dos sirvientes? ¿Usted qué opinión tendría de alguien cuyo sirviente, por querer proteger algo valioso, deteniendo algo que se iba a romper, inmediatamente este dueño aniquila, asesina, mata a este que con buena intención quiso proteger esto valioso? ¿Qué opina usted de alguien que ordena una masacre de toda una ciudad, sin piedad de mujeres, ni de niños, ni de nadie? ¿Qué opinión tendría usted? Porque si salimos a hacer una encuesta a la calle, seguramente se diría que es una persona mala, una persona que no tiene piedad, una persona que es injusta, porque ¿cómo puede matar a dos sirvientes suyos si se equivocaron una sola vez? ¿Cómo pueden matar a un sirviente suyo que quiso simplemente proteger algo valioso de su amo? Y seguramente estas preguntas pueden dar vuelta en la cabeza de muchas personas en el mundo, y seguramente ha sido tema de discusiones sociológicas, psicológicas, teológicas, porque ¿de quién estoy hablando? Es de Dios. ¿Cuántos conocen la historia de los dos hijos de Aarón? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Nadab y Abiú. Eran sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote y los dos hijos, Nadab y Abiú, eran sacerdotes. Y estaban ellos dos encargados del altar del incienso. Y como de costumbre fueron a ministrar en el altar de incienso y encendieron fuego para presentar el incienso. Y dice la Escritura, Levíticos 11, después tome nota usted y léalo usted, que ofrecieron fuego extraño. No especifica la Biblia qué fue ese fuego extraño. Pero inmediatamente, dices, el furor de Dios se encendió y el fuego salió y mató a estos dos hijos de Aarón. Aarón fue a buscar una explicación a Moisés qué había pasado, y Moisés simplemente dijo: las ordenanzas de Dios son muy claras y que cuando alguien hace algo que no está establecido por Dios, las consecuencias son severas. En otras palabras, Dios dijo: seré glorificado en aquellos que vengan ante mí, porque deben estar santificados. El otro ejemplo es Usa. ¿Se acuerdan de Usa? ¿Quién era Usa? Usa era aparentemente un levita, que después que había estado el arca en los filisteos por muchos años, por mucho tiempo, y David sube al trono, el rey David, lo primero que dice: quiero traer el arca a la presencia del Señor. Quiero traer, eso era algo muy importante para el pueblo de Israel. Y el arca, después que había sido devuelta por los filisteos, todos conocemos la historia entre Dios y Dagón, ¿sí? Después que sucedió esto, encontramos de que Usa, por orden de David, para traer el arca, junto con su familia, pusieron el arca, dice, sobre un carro nuevo tirado por bueyes. Pero David no tomó en cuenta este asunto, sino que él venía tan eufórico, tan contento, que venía danzando, glorificando al Señor delante. Y dice que los bueyes tropezaron y el arca
tambaleó y dice la Escritura que Usa, casi por instinto, casi en forma de reflejo, sostuvo el arca con sus manos. Y dice la Biblia que el furor de Dios se encendió y Usa cayó como muerto. Muerto. Fue aniquilado inmediatamente. ¿Qué explicaciones, no? Porque uno podría decir, mirando nuestra justicia y mirando cómo nosotros, o a qué le llamamos justicia, diríamos, bueno, pero tuvo una buena intención. Tuvo una buena intención, ¿sí o no? Tuvo intención buena. Él quiso hacer algo a favor del bienestar. El arca era de oro y seguramente si se caía se iba a ensuciar. Quién sabe si habrá habido mucha tierra o barro o el mismo estiércol del animal que iba llevando. Pero el problema era que la tierra no está contaminada como está contaminada el hombre. No dice la Biblia qué sucedió. Pero algunos teólogos creen que Usa era uno de los levitas de la línea de coatita y era uno de los responsables del arca, y el arca se tenía que llevar en el hombro, ¿no? Por eso dice que nadie podía tocar el arca. Lo único que se podía tocar del arca eran los barrales, las barras que se los podían trasladar, pero nadie podía tocar el arca. Pero acá vemos otra vez y nos podemos hacer esta pregunta. Bueno, muchos por intentar suavizar la justicia de Dios trataron de explicar apologéticamente o místicamente o tratar de suavizar estos sucesos de explicaciones, como por ejemplo un científico amigo de Albert Einstein, Samuel Benkovitsky, si no me equivoco el nombre. Él decía de que los hijos de Aarón, lo que pasó fue algo accidental. Y miren la explicación que da el científico. Dice que estudiando, los científicos dicen que uno de los grandes cambios climáticos, las evidencias que sucedió fue la caída de lluvias de meteoritos, y por eso dice que afectó mucho el sistema climático de la Tierra. Y dicen estos científicos que esos meteoritos estaban impregnados de un petróleo, una especie de petróleo. Bueno, ellos dicen que Nadab y Abiú encontraron una de estas piedras y utilizaron para la combustión del encendido, y cuando ellos trajeron el fuego, explotó y ellos murieron allí. O sea, es como que liberan de la responsabilidad de Dios, diciendo que fue un accidente. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que el furor de Dios se encendió contra ellos. Y la explicación que algunos teólogos dan sobre por qué muere Usa cuando toca el arca es porque dice que era tal el temor reverente que tenía Usa por ser un coatita, un levita de Coat, y dice que cuando vio que trastabilló el arca, en forma instintiva él dice que la sostuvo, y sabiendo que él iba a morir, se le agarró un infarto, dice, del susto, y murió. Son explicaciones que probablemente la gente puede darlas simplemente para tratar de decir que no, la imagen de Dios es otra. Dios es buenito, no es capaz de hacer eso. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el furor de Dios se encendió. Y, por ejemplo, para tomar posesión de Canaán, claramente relata Deuteronomio de que Dios ordenaba aniquilar a todo enemigo que había en el camino para tomar posesión. Podemos ver nosotros de por qué fue reprobado Saúl, el rey Saúl. ¿Qué había hecho Saúl? Había perdonado al rey de Amalek y se había compadecido de mujer y de niño. Parecía que Saúl tenía más misericordia que Dios. Pero a veces si nosotros tratamos de pensar con nuestra mente o entender con nuestros pensamientos todas estas explicaciones, a veces decimos, bueno, realmente cuesta pensar que Dios haya hecho esto. Es más, si nosotros vemos el Dios del antiguo pacto y el Dios del nuevo pacto, pareciera a los ojos de la gente que son dos seres diferentes. ¿Sí o no? Pero no es otro Dios, es el mismo Dios.
Y uno se pregunta, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué sucedió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué antes manifestaba claramente la ley y la ira de Dios se encendía cuando alguien iba en contra de esto? Bueno, debemos entender, hermanos, que no podemos entender la justicia de Dios porque en realidad nosotros no entendemos o no comprendemos la santidad de Dios. Y si no entendemos la santidad de Dios, evidencia que no entendemos para nada ni comprendemos lo repugnante que es el pecado. Cuando yo quiero entender la santidad de Dios, tengo que comprender lo repugnante y lo condenativo y lo abominable que es para Dios el pecado. Y para entender cómo es ese pecado tan abominable, que todos nosotros hemos nacido en esa condición de pecadores, nunca lo vamos a poder comprender hasta que no conozcamos la gracia del Señor. Todo es algo que nos lleva a entender la justicia de Dios. Porque la Escritura es muy clara. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? También el apóstol Pablo, haciendo referencia a este versículo, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y Dios le dijo a Adán en Edén, en Génesis capítulo 2, le dijo, el día que de este árbol comas, morirás, ciertamente morirás. Y está bien interpretar, hermanos, de que el hombre murió espiritualmente, sí es verdad, pero Dios no es deudor del hombre, Dios no debe nada al hombre. Somos nosotros los que somos deudores. La vida ha sido la creación y un regalo, un don de Dios, pero resulta ser que el pecado convalida, descalifica totalmente la posibilidad de ser una persona que tenga vida. La ley de Dios es algo que el hombre no tolera, porque la naturaleza del hombre es rechazar lo que Dios ordena. Por naturaleza, la palabra dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hubo que haber una tarea de transformación, una tarea de regeneración, que Ezequiel, el profeta, dice que Dios mismo es el que quita nuestro corazón de piedra y pone un corazón nuevo, vivo, y derrama su espíritu sobre nuestro espíritu, para que entonces podamos guardar la ley de Dios, los mandamientos, ponerlos en práctica y glorificar de esa manera a Dios. El punto de esta confusión para muchas personas es pensar que Dios no puede para nada ser el que está provocando las situaciones de justicia en el caso de las muertes, como lo hemos visto en la Escritura. Anotaba simplemente algunas de las leyes que forman parte de las prohibiciones y que son leyes condenativas de muerte que están en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, estas leyes, cuando se infringían, eran directamente pagadas con la pena de muerte, en forma inmediata. Por ejemplo, golpear o maldecir a los padres. La Biblia dice que el tal debía morir. Y la ley escritural decía esto y se cumplía en el Antiguo Pacto cuando alguien infringía esta ley. Fíjense en qué ha pasado o qué distante está a lo que hoy se vive. Hoy en día hay hijos que insultan y golpean a sus padres, no los honran. La ley decía que las prácticas homosexuales eran condenativas ante los ojos de Dios. Las profanaciones que se hacían en las ofrendas sacrificiales eran también una ley que provocaba la muerte inmediata. El incesto, que son las relaciones sexuales entre familiares, el homicidio,
El secuestro, ¿usted cree que los secuestros son algo nuevo? Ya estaba penado por la ley. La bestialidad, estas son leyes levíticas de tener ayuntamiento, sexo con animales, cosas que hoy se puede escuchar y hasta se puede ver. Pero la Biblia ya estaba diciendo que estas prácticas eran totalmente abominables ante los ojos de Dios y que eran prácticas que traían sentencia de muerte. La prostitución, la violación, el sacrificio de los niños y los abortos eran prácticas de pena de muerte. La blasfemia. ¿Conocen personas que insultan a Dios? Bueno, las personas que insultan a Dios hoy están como si nada. Pero cuando alguien insultaba a Dios, cuando alguien levantaba una blasfemia, era una persona que moría. Todo esto acontecía en la Escritura, en el Antiguo Testamento. El divorcio ilegal, la deshonra delante de Dios, la desobediencia de un veredicto de un juez, el dar falsos testimonios, el consultar al ocultismo, que es la brujería, la hechicería, los mediums, y el profanar las fiestas del Señor, eran algunas de las prácticas que por ley, si alguien infringía la ley, en el antiguo pacto, era muerte. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué ha pasado entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Qué ha pasado? Porque uno de los juicios más latentes que se ve en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan cuál es? Es apenas iniciando la iglesia primitiva. Ananías y Zafira. ¿Por qué pretendieron mentir al Espíritu Santo? Dijo Pedro. Mintieron y robaron, porque era asunto de dinero, ¿no? Y el juicio fue inmediato. Y el capítulo 5, versículo 11 de Hechos de los Apóstoles dice: y sobrevino gran temor a la iglesia por lo que acababan de ver. Ahora, fíjense ustedes qué importante entender que eso sirvió como para que la iglesia sepa inicialmente que el Dios de la iglesia primitiva, el Dios de la iglesia que acababa de nacer, era el mismo Dios del antiguo pacto. El mismo Dios de justicia. La justicia de Dios es santa. Y la justicia de Dios es pura. Por eso no podemos entender la justicia hasta que no comprendemos la santidad de Dios. Y no podemos entender la santidad de Dios hasta que no conocemos la inmundicia del pecado. Y nunca vamos a entender la inmundicia del pecado hasta que no conocemos la gracia del Señor. Y cuando empezamos a ver esta realidad decimos, ¿por qué Dios en el antiguo pacto mataba, por ejemplo, a los hijos de Aarón por haber ofrecido un fuego extraño y por quizás el primer error que tienen? Ellos murieron, uno podría decir, sin piedad. Ellos murieron sin oportunidad de arrepentirse, sin alternativa. Porque Usa, que probablemente hubiera sido proclamado como un héroe por haber sostenido que no se caiga el arca, puso la mano y en vez de escuchar de los cielos que diga, eres mi héroe, inmediatamente cayó muerto como un juicio de Dios. Cuando Dios dijo en su palabra que la paga del pecado es la muerte, literalmente uno muere o debería morir. Y uno se preguntará, si yo he pecado hace media hora y he pecado esta mañana y he pecado anoche, ¿por qué no me he muerto? ¿Por qué no morí? ¿Qué sucedió? Debemos entender, hermanos, que cuando Dios dijo, si cometes esa infracción de la ley, si desobedeces, de cierto morirás, Dios no está jugando. Lo que ha pasado es que la justicia no fue denegada, sino que fue postergada para dar lugar a la misericordia y a la gracia del Señor. Hay juicios que destruyen y hay juicios que corrigen. Jeremías sabía decir, corrígeme con tu juicio, pero no en tu furor para que no me destruyas. Isaías el profeta dice, una nación aprende después de los juicios las cosas justas. Y a veces nosotros no entendemos
porque no entendemos lo que significa la gracia de Dios, la misericordia del Señor. ¿Usted se puso a pensar de que es el mismo Dios del antiguo pacto, el Dios que nosotros adoramos? Una de las cosas que me llama mucho la atención es que en Génesis capítulo 18, vamos a leerlo, hasta el mismo Abraham, que era considerado el amigo de Dios, en Génesis capítulo 18, ¿se acuerdan cuando Dios había determinado destruir a las dos ciudades de la llanura, a Sodoma y a Gomorra? Bueno, acá tenemos un Dios que cuando ve pecado, la destruye todo. Fíjese ustedes, decimos, pero ese es el Dios que nosotros acabamos de decir que nos ama, el Dios de amor. La mente del hombre inmediatamente pone a Dios en la balanza de nuestra justicia y no somos nosotros capaces de entender que la justicia santa y pura de Dios es incuestionable por quién es Él. Dios nunca hizo algo, jamás hizo algo en forma injusta porque no es su naturaleza. Justamente por su justicia, la ley vino para corregirnos. Porque nosotros deberíamos aprender que, por ejemplo, la ley sanitaria, ¿para qué sirve la ley sanitaria? Para cuidar nuestra salud. La ley alimenticia, ¿para qué sirve la ley alimenticia? Para cuidar nuestra salud. La ley de sanitarias dentro de la reproducción matrimonial, ¿para qué está puesta también? Para conservar la generación venidera, para evitar las enfermedades. Pero pareciera que la ley, la palabra ley, atrae para hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Porque por naturaleza no me gusta que alguien me ponga prohibiciones ni leyes. Pero no nos damos cuenta que Dios puso las leyes para nuestra bendición y para bendición de toda la creación, para bendición de tu hermano. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿A cuánto le gustan que un hermano le mienta? A nadie. Y hay una ley que dice, no mentirás. ¿Ha mentido alguna vez usted? ¿Una vez? ¿Cuánto mintieron una vez en la vida? ¿Está seguro que ha mentido una vez en la vida? Bueno, la mentira engaña a otro, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente la otra persona que es engañada y se entera que fue engañada? Mal, decepcionada, traicionada, y más si es tu mejor amigo. ¿Sí o no? ¿Qué problema tenemos cuando la ley se infringe, se viola la ley? Cuando se viola la ley, viene por reacción natural, divina y santa de Dios la justicia. Uno no puede detener la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien da una infracción a una ley, inmediatamente se manifiesta la justicia de Dios. Y para que podamos entender del testimonio de la infracción de la ley con inmediatez de esa justicia, una de las cosas más evidentes es, por ejemplo, la ley de la gravedad que Dios ha establecido sobre la creación. Si yo estoy parado en la cornisa del piso 23 y yo digo, no creo en esta ley, ¿creen que la justicia inmediatamente se manifiesta? Si yo infrinjo, violo la ley natural de la gravedad, ¿cuántos creen que me voy a caer y me voy a matar? Es inmediata. La santidad de Dios no puede permitir que no sea justicia cuando alguien está pecando delante de Dios. Si nosotros no tendríamos el favor de Dios a través de su misericordia y su gracia, ninguno estaría acá. Pero, ¿quiere decir que no hay justicia? Sí, pero la paga del pecado es la muerte. Lo que queda vigente de esa justicia es que todos nosotros vamos a morir. La Biblia lo dice, que el hombre muera una vez y después el juicio. Pero fíjense ustedes que Abraham utiliza una pregunta retórica, con una
excelencia, con un cuidado, con un temor reverente para expresar a Dios, y dice algo, pregunta algo acerca del juicio que Dios había determinado tomar sobre estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, cuyo pecado era patente. Vamos a leer desde el versículo 23 para poder avanzar con el tiempo. Dice, después que Abraham sabía que Dios iba a poner fin, vamos a leer el 20. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, ven, allí está la inmediatez, ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo como al impío? Para Abraham había justo allí, ¿no? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Escuche cómo en una forma prudente y con reverencia ante Dios, Abraham dice lo siguiente, versículo 25. Lejos esté de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hasta Abraham se había confundido, ¿no? Hasta Abraham pensaba, él estaba tomando su justicia y pensando, diciendo, pero tú eres el juez de toda la tierra, ¿no tienes que hacer lo que es justo? Cuando nosotros no entendemos la justicia, es porque no comprendemos aún la santidad de Dios. Y cada cosa que atenta contra la santidad de Dios por una ofensa, por un pecado, Dios no tolera el pecado. La Escritura dice, muy limpio eres de ojos. Él no puede ni siquiera ver el pecado, porque es santo. Cuando el pecado se manifiesta, está intentando o está agrediendo la santidad de Dios. Por lo tanto, lo que se interpone entre la santidad de Dios y el pecado es inmediatamente la justicia de Dios. Y la justicia de Dios aniquila totalmente el pecado. Y lo hace en la persona, en el pecador que está ofendiendo a Dios. Ese Dios, ese nuestro Dios, es el mismo Dios, pero que se manifestaba de esa manera en el antiguo pacto. ¿Qué ha pasado? ¿Conocen personas que pecan todos los días deliberadamente? ¿Conocen? ¿Conocen algún hermano que peca todos los días? ¿Por qué? He dado una lista de cosas que en el antiguo pacto no se perdonaba. Inmediatamente la muerte obraba como un acto de justicia de Dios. Golpear y maldecir a los padres. ¿Habrá gente dentro de la iglesia que tiene la atribución de golpear y maldecir, de insultar a los padres? Sí las hay. Las prácticas homosexuales para Dios bajo ningún aspecto son toleradas por Dios. Y si usted me pregunta a mí, ¿y usted qué opinión tiene de la homosexualidad? Yo no tengo ninguna opinión. La Biblia, Dios dice esto y yo lo creo. No hay punto de discusión para mí. Y si el tratar de decir esta verdad públicamente hace de que los que son fieles a la palabra de Dios tengan que ir hasta la cárcel, bueno, ese es el motivo por el cual nosotros somos luminares. Pero sin embargo hoy en día hay muchos que negocian esto diciendo, bueno, es que hay que tener misericordia porque uno no sabe si Dios en algún día lo va a salvar. Esa no es tarea nuestra. La Escritura dice esto. Pero usted fíjese cómo esto se ha proliferado y tan abiertamente. La Biblia dice, no disimulan su pecado. El incesto, el homicidio, el secuestro, la idolatría, la bestialidad, la prostitución, la violación, todo esto lo leemos todos los días en el diario. Y con mayor fuerza.
las prácticas sexuales no permitidas delante de Dios. ¿Por qué todo esto está? Y pareciera que Dios no tiene en cuenta el pecado. ¿Cuántos se acuerdan lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5? Romanos capítulo 2. Mire lo que dice. Dios no se ha olvidado de esto, ¿no? Romanos capítulo 2, el versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabe lo que es revelación? Se verá de golpe. De pronto se verá, se correrá la cortina y ahí inmediatamente ahí está la justicia de Dios. Entonces quiere decir de que no es que Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados, no es que Dios no está interesado en nuestros pecados. Me viene un versículo, Judas, versículo 4. Tiene un solo capítulo, así que no digo el capítulo. Judas, la carta de Judas, dice el versículo 4. Fíjese lo que dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, de los que desde antes habían sido destinados para condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacen las personas? Muchos hoy en día convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Voy a explicar esto con más detenimiento. El engaño más peligroso, lo más terrible que puede pasar en este tiempo es que nosotros pensemos que a Dios no le importan los pecados que yo cometo. O que nuestro pecado que nosotros cometemos va a quedar sin acto de justicia de Dios. Ese es el peor engaño que nosotros tenemos. No voy a quitar bajo ningún mérito la justicia que Cristo nos dio en la cruz del Calvario al morir en la cruz y a través de su sangre. Pero a partir de ese momento, los que hemos sido transformados por la sangre de Jesucristo, somos conscientes del pecado. Somos libres del pecado, pero si yo peco es por concupiscencia. Ya no soy esclavo del pecado, porque antes no podía decir no al pecado. Todo el tiempo pecaba por naturaleza y por ser esclavo. Pero ahora si yo peco es porque he apartado mis ojos del santo Dios y he puesto mis ojos en la inmundicia de este mundo y he sido atraído, y la seducción ha conquistado la decisión de mi corazón y voluntariamente he decidido pecar. Y uno dice, bueno, pero no pasó nada. Sigo cantando, sigo ministrando, sigo evangelizando. Por un corazón no arrepentido, por la dureza de un corazón, dice Pablo, atesoras ira para el día de la ira, cuando se revele el justo juicio de Dios. Todo pecado es considerado digno de muerte para las Escrituras. ¿Usted ha pecado alguna vez? ¿Cuántos han pecado alguna vez? Quiero ver sus manos. ¿Alguna vez ha pecado? Para el humanismo y para el ego no le gusta esta pregunta. ¿Cuántos quieren que su ego sea sepultado y que viva Cristo? Bueno, responda a esa pregunta. ¿Es consciente usted de que ha pecado? ¿Sí o no? ¿Se avergüenza de haber pecado? ¿Sí o no? ¿Es lindo pecar? Porque volvemos a pecar. Algo sucede, algo no está bien. ¿Por qué vuelvo a pecar? ¿Cuál es el motivo? Muy bien. Si ese Dios es el mismo que antes, cualquier infracción en contra de la ley y que
apuntaba a ofender la santidad de Dios, la justicia se manifestaba. ¿Por qué ahora no sucede? ¿No deberíamos nosotros aprovechar la misericordia de Dios que cada día, cada minuto, cada segundo, porque si en un segundo Él retira su misericordia, se puso a pensar qué va a hacer de usted? ¿No es mejor aprovechar la gracia de Dios porque la justicia no ha sido denegada, sino que ha sido postergada? ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio. Hay un día, dice la Escritura, que Dios ha establecido un día del juicio. Pero como esto no está presente en la vida de la persona, porque yo peco hoy y no pasa nada. Ah, sí pasa, perdón. Ay, Señor, pequé, me arrepiento. Pero mañana vuelvo a pecar. Y digo, ay, otra vez pequé. Bueno, Señor, ahí voy de nuevo. Me arrepiento, Señor. Y el otro día vuelvo a pecar. Digo, Señor, bueno, ya me has perdonado. Me arrepiento, Señor, perdón. Y el otro día vuelvo a pecar. Y como ya se va haciendo cada vez más un hábito, ayer no oré y no pedí perdón al Señor. Y sigo pecando. Y ya no le pido perdón al Señor. Ya me mimeticé, ya me hice compañero del pecado. Total, no pasó nada. Participo de la cena y no me morí. Participo de las cosas y no pasa nada. Ofrecemos fuego extraño muchas veces, ¿no? Eso, inciensos, oración y adoración, todo eso está relacionado. Y no pasó nada. Entonces está todo bien. ¿Saben quién te predica así en la oreja y te dice, no pasa nada, no morirás? ¿Quién decía esto? No morirás. ¿Quién decía? No, tranquilo. ¿Conocen a una serpiente? La serpiente antigua, que decía, no morirás. Juan dice, los ojos no se sacian de ver. ¿Han notado que estamos en el siglo de la curiosidad? Los programas que tienen más rating son cámara testigos. ¿Sí o no? ¿No se dio cuenta que vivimos en un reality? Usted va por toda la calle y hay ojos que lo miran por todo, gente que lo está mirando todo el tiempo. Todo el tiempo. Nuestra vida es un reality. Usted por internet puede conocer la vida de todo el mundo, el que usted quiera, ¿sabía? Porque no se sacia el ojo de qué. Pero también dice que el oído no se sacia de oír. Y uno puede oír todo. Hasta los últimos informes de la NASA puede oírlo. Puede saber qué opina el presidente Barack Obama porque él tiene Twitter. ¿Así? Y uno puede saber, ¿no es cierto? ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que estamos en un tiempo donde no pasa nada? El hermano se divorció de la hermana, pero la hermana se enamoró de aquel hermano y el hermano como, bueno, sí, entonces yo me enamoro de aquella y venimos y le decimos, pastor, ¿me puede casar? Y bueno, si no pasa nada. No pasa nada. ¿Se puso a pensar que esto está viviendo ahora? Porque si pasara lo de Ananí y Zafira acá, pero como no pasa nada. No pasa nada. Hay que seguir. Las profanaciones de las cosas santas eran penadas con muerte en el antiguo pacto y hoy se predica cualquier cosa menos la Escritura y no pasa nada. No pasa nada. No se respeta al anciano,
no se respeta la ley, no se respeta a los amos, a los patrones, no se respeta a los padres, no se respeta a la autoridad, no se respeta a ninguna autoridad establecida por el Señor. Y no pasa. Entonces seguimos. ¿Qué nos enseña la Escritura? Que Dios no cambia, que Dios es el mismo. Y que aunque vos pensés que no pasa nada, las cosas que no están resueltas y si no están clavadas en el Calvario juntamente con Cristo, en Él, cuando Él tomó tu pecado, hay un día, dice la Escritura. Que no pase nada no significa que Dios se ha olvidado, no significa que Dios no tiene en cuenta. Que no pase nada no significa de que usted está para tomar la gracia y transformarla en libertinaje. La Escritura lo dice, lo acabamos de leer. Hay algunos que transforman en libertinaje la gracia de Dios. La palabra de Dios no encuentra cabida en los corazones de muchos que congregan y dicen que son cristianos. ¿Por qué? Porque como no pasa nada todo lo que está acá, yo busco a mi manera. ¿Se han dado cuenta con cuánta facilidad hoy las personas dicen, yo creo que no hace falta congregarse? Y la Biblia dice todo lo contrario. Porque si no me congrego, no pasa nada. Y hay otros que dicen, yo no voy a la iglesia a estar sentado nada más porque hay tantas cosas por hacer. Usted sabe, hermano, que si usted cree que viene a hacer algo acá a la iglesia, está equivocado. Lo que se hace no es acá, se hace allá. Usted acá viene a hacer lo que hizo Jesús. Jesús se sentó y sus discípulos vinieron a escuchar instrucciones de lo que tenían que hacer allá. Usted tiene que venir un sábado, un día de reunión, el día de asamblea, el día de fiesta. ¿Sabe qué tiene que venir? A glorificar a Dios, a traer el testimonio de lo que usted hizo todos los días de la semana mientras no estaba acá. Y no tiene que venir a ver qué es lo que usted puede hacer acá. Usted y yo tenemos que venir a glorificar a Dios, a adorar a Dios y escuchar qué nos dice el Señor para que obedezcamos su voz. ¿Me está entendiendo? Al revés, ¿no? Y algunos dicen, no, pero yo no quiero quedarme ahí porque es calentar asiento. Eso lo está haciendo usted porque usted no tiene una actitud, una vida que el Señor nos manda. Él, ¿qué hizo? Juntó a sus discípulos, les dio instrucciones, les dio autoridad, les dio poder y los envió. Ni más ni menos lo que tiene que suceder. Pero ¿qué pasa? Como muchos no conocen, no evidencian la justicia de Dios y como nada pasa, se están permitiendo a tener placeres y se están arriesgando a hacer cosas que están levantando la ira de Dios, porque Pablo dice que la ira de Dios se enciende contra los hijos de desobediencia. Pablo tuvo que exhortar diciendo, dejen de vivir como los que no tienen la vida de Cristo. Suficiente el tiempo pasado. No ponga excusas delante del Señor. No justifica eso. La Escritura es muy clara. Todo pecado es considerado digno de muerte. Dios no tiene deuda alguna con nosotros. No está obligado a darnos el don de la vida. Es un regalo. Pero el pecado trajo la pérdida del don de la vida. El derecho a vivir es cancelado a causa de ese pecado. Y cuando hablo de vivir, hablo de forma espiritual y hablo de forma literal, biológicamente. Pero usted dirá, pero acá sigo vivo. Hace 2 horas dije unas malas palabras chiquititas, ¿no? Es un pecado, ¿no? Y no pasa nada. ¿Por qué sucede esto, hermano? ¿Sabes qué nos advierte el Señor en su palabra? Que estemos sobrios, atentos, velando. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted piensa? ¿Usted cree que Dios no conoce lo que usted hace estando solo? ¿Usted cree que Dios es ajeno a lo que usted guarda silencio, a lo que usted oculta cosas?
No hay nada oculto delante del Señor. No hay nada oculto delante del Señor. Hay un proverbio, el proverbio 26. Proverbio 26, 26. ¿Saben que este Dios de justicia es el que manifiesta esto? Proverbio 26, 26 dice: aunque su odio se encubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Y esto lo dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué ha pasado con el Dios del antiguo pacto, con este Dios? ¿Por qué pareciera que este Dios está permitiendo que todas estas cosas pasen? Hermanos, cuando Cristo vino a este mundo, fue a dar lugar a la misericordia y la gracia de Dios. Pero la justicia no quedó sin cumplirse. Si uno puede leer la Biblia, el Antiguo Pacto, y quizás muchas personas, cualquier persona que no es cristiana o que no entienda la Biblia puede llegar a decir: che, pero qué injusto Dios, ¿por qué hizo esto? Pueden preguntar: ¿cómo usted puede tener un Dios que ordena matar a todo un pueblo sin apiadarse ni de mujeres ni de niños? Usted le alaba, dice: justo y santo Dios. Eso puede preguntar la gente. Pero la Biblia nunca ocultó, jamás ocultó de que la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y saben, hermanos, eso debemos tener bien en claro. Toda la gente sigue muriendo. Todo el mundo, incluso hasta este mismo momento, puede estar muriendo alguien, millones de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque está vigente. La paga del pecado es la muerte. Todos estamos sentados en la lista de los sentenciados a muerte solamente cuando llegue el día. ¿Usted sabe que algún día va a morir? Pero hay quienes tienen miedo a la muerte y otros que ya saben, ya conocen la verdad de esto, que no tienen miedo a la muerte, sino que ven como una ventaja. Porque ¿qué dice la palabra? Que la muerte ha sido sorbida en victoria. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Esta ley está vigente. Todos vamos a morir. Y no estoy dando un mensaje fatalista. Te estoy enseñando a conocer, hermanos, que la justicia de Dios no ha sido quitada, sino que ha sido cumplida. Porque si hay alguien en el universo que debería o podría decir que lo que se hizo con él fue injusto, fue Jesucristo. El que jamás cometió un pecado, el que vino a este mundo como el cordero sin manchas. Cuando él decidió voluntariamente obedecer al Padre y tomar la conducta de cordero de expiación, cuando todos tus pecados, los que te acordás y los que ya no te acordás, y los pecados del mundo, y con todo lo que nosotros hicimos, en vez de que tú mueras inmediatamente, entró la gracia y entró la justicia en escena. ¿Para qué? Para que se pueda ver hoy que lo que sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario fue que Jesucristo, nuestro Señor, el que no cometió jamás un pecado, todo tu pecado y mi pecado, todo el pecado y la inmundicia y la suciedad y lo despreciable y lo abominable que es el pecado, fue sobre él. Y cuando el pecado, una infracción, una ley que desobedeció a Adán, la justicia se manifestó. Imagínense el pecado del mundo entero. ¿Sabe qué sucedió? Dice la Biblia. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo. La ira de Dios se encendió contra Jesucristo. Y el castigo de Dios fue sobre él. Toda la ira de Dios, toda la fuerza que hay en el infierno que atormenta a los espíritus y a los malvados, porque no es ni el fuego, ni el azufre, ni el gusano lo que atormenta, sino es la ira de Dios. Pero es una ira justa y es una ira santa de Dios, se manifestó en Jesucristo. ¿Sabe por qué?
para que si usted se arrepiente y cree en esa obra expiatoria, usted sea bendecido con la vida, el regalo de la vida. Reciba la vida. Pero ¿cuántos no entienden esta verdad? ¿Cuántos creen que Dios sigue siendo injusto todavía por lo que hizo? Y como muchos no ven esta realidad, ¿por qué? Porque hoy fornican y no pasa nada, mienten y no pasa nada, cometen infracciones a la ley y no pasa nada, estafan a la gente y no pasa nada, cometen adulterio y no pasa nada, roban y no pasa nada, mienten y no pasa nada. Total, no pasa nada. Y bueno, ¿quién no ha mentido alguna vez? ¿Quién no ha pecado alguna vez? Y te saca la Biblia en el momento. El que esté libre de pecado, tire la piedra primero. Usted ahora está avisado por la palabra de que la justicia de Dios en Cristo Jesús se cumplió. Pero hay una justicia de Dios reservada para el día final, que se está acumulando ira para todos aquellos que no han creído en la obra expiatoria de Cristo, incluyendo a aquellos que congregan y dicen que son del Señor, pero siguen mintiendo, siguen pecando, siguen fornicando, siguen adulterando, siguen robando, y como si nada pasase. Amados, el engaño más grande es pensar que nadie quedará sin castigo. El día del Señor se acerca y la palabra del Señor nos está diciendo que debemos nosotros creer que la justicia de Dios es justa, pero que su misericordia y su gracia es real, hermanos. Porque ninguno de nosotros podríamos estar aquí si no fuese por la justicia, pero también por la gracia y la misericordia de Dios. Jesucristo, nuestro Señor, pagó. Él murió. El Padre manifestó toda su furia de la ira del justo juicio de Dios. ¿Cuántos pueden estar sintiendo algunas cositas? Pues, ay, qué chocante es cuando habla de la furia de Dios o la ira de Dios. Porque a mí siempre me han enseñado que Dios es bueno. Claro que es bueno, como usted dice que es bueno. Y Él es justo, como usted dice que es justo. Lo único es que su carácter es santo y nosotros estamos en proceso de santificación. Todos los días debemos aprender esto. ¿Saben, hermanos? ¿Alguna vez usted ha reaccionado reclamando justicia? ¿Le hicieron alguna vez injusticia a usted? ¿Sí? Yo siempre doy el ejemplo, no sé por qué, cuando uno va a pagar la cola en el banco, ¿no? Los impuestos. Esa cola que pareciera que es una espiral, ¿no? De dos o tres cuadras a la manzana, vuelta a la manzana, ¿no? Y usted tiene horas allí. Y justo usted dice, ay, me voy al baño, no aguanto más. Se va al baño y vino, se le puso otra persona allí. Y usted dice, yo estaba aquí. Ah, perdón, yo no sé, yo no lo vi. Usted va a decir, bueno, no hay problema. Yo me voy allá a 4 cuadras a empezar de nuevo. ¿Usted dice así? ¿Qué es lo primero que se manifiesta en usted? Un motivo tremendo de oración, ¿no? En el momento. ¿Me da permiso? Quiero orar. ¿Usted dice así en medio de la cola? ¿Qué hace usted? Bronca, enojo. La ira empieza a romper. No. La naturaleza nuestra reacciona inmediatamente ante un hecho que nosotros consideramos injusto, ¿sí o no? Inmediatamente. Si alguien te insulta a la calle, ay no. Inmediatamente. Ahora, nosotros sí podemos reaccionar reclamando justicia y Dios no. Y Él es santo. Nosotros estamos en eso, ¿no? Fuimos declarados santos por la obra de Cristo, pero la santificación es un proceso diario, ¿no? Tenemos que alcanzar madurez. ¿Cómo usted puede pensar que Dios no va a reaccionar contra algo injusto, contra su ley? Porque si Él es la ley, Él es santo, Él es justo. Si alguien infringe la ley, la naturaleza divina y santa de Dios es reaccionar contra la infracción de la ley. El pecado es infracción contra la ley. La palabra pecado es del griego amartía, que es errar el blanco, es salirse de la verdad, salirse de la ley. Y Dios tiene que manifestar su justicia.
Pero tenemos un Dios que no ha cambiado, sino que la llegada de Cristo a este mundo ha permitido que su gracia y su misericordia estén vigentes en este momento. Y la justicia de Dios que se manifestó en Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, se salve. Y aquellos que no quieren creer y aquellos que rechazan el Evangelio de Jesucristo, piensan que van a quedar sin paga por el pecado. No, Dios dijo, muy bien, ahora voy a tener un día, el día del justo juicio de Dios. Lo único que usted va a entender que la Biblia dice que para ese día la ira de Dios se ha ido acumulando. Yo no quiero estar en ese banquillo. Yo doy gracias al Señor que pude entender que Jesucristo murió por mí y que la ira del Padre fue sobre Él y no por mí, y Cristo murió en mi lugar y yo recibí la vida cuando Él resucitó. Le doy gracias al Señor por eso. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos glorifican al Señor? Aleluya. La postergación de la justicia no fue una negación, ya que viene el día del juicio final, sino el establecimiento de la gracia y la misericordia de Dios. Así que, hermanos, Dios no es injusto, pero siempre vamos a conocer y entender esa justicia cuando comprendamos la santidad de Dios. Dios es tan santo, que no puede haber una pestaña nuestra delante de Él. Una pestaña nuestra. Y si algo de mí tiene que estar delante de Él, es únicamente yo en Cristo. Porque Él es el hombre perfecto según Dios. Él es la nueva criatura. Yo en Cristo, usted en Cristo, somos una nueva criatura. Es un nuevo hombre, un hombre nuevo. Somos nosotros los que participamos de la naturaleza divina de Dios. No al revés, no es que Dios viene, ven a mí, Señor, ven a mí. Soy yo en Él. Nosotros estamos con Cristo, escondidos en Dios, dice Pablo. Por eso es que nosotros estamos bajo la gracia de nuestro Señor al haber sido salvados por Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Y qué va a hacer con la práctica del pecado? ¿Le va a poner punto final? ¿Saben que los verdaderos hijos de Dios sí pueden poner punto final a esto, a las prácticas? Porque si usted tiene la misma Biblia que yo, Filipenses 4:13 dice, lo conoce, ¿no? ¿Qué dice? Todo, bueno, menos poner punto final al pecado. Todo menos seguir pecando. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me da fuerza. El que no está en Cristo, el que no ha sido regenerado, el que todavía tiene la naturaleza de pecado, no puede. Dice, hoy dejo de fumar. Bueno, mañana. ¿Por qué no puede? Porque es esclavo, ¿no es cierto? Pero si el Hijo te hace libre, eres libre del pecado. Y te dice la palabra, no vuelvas a ponerte esclavitud, ya eres libre. Entonces, ¿cómo hago yo para vivir una vida de victoria? Para vivir una vida en santidad. ¿Cómo hago yo para tener una vida que aprovecho la gracia y la misericordia de Dios de cada día, que me da a mí la oportunidad de arrepentirme cada vez que ofendo a Dios para ser fuerte y no darle lugar al pecado? Tengo que entender que Dios es santo, que Dios es justo. Tengo que entender que el pecado siempre va a ser un llamado a la justicia de Dios por su santidad. Por eso alguna vez le enseñé diciendo, a veces no entendemos cuando cantamos, ven, manifiesta tu gloria en este lugar. La gloria de Dios es la santidad manifiesta delante de los hombres. Pero dice el salmista, antes de la gloria viene la justicia de Dios. Él pone en orden las cosas.
Es como que antes que venga el presidente, él manda toda la seguridad presidencial para que no haya ningún inconveniente. Antes que vaya un rey a visitar a otro país, a otro reino, él manda a sus súbditos, él manda a su guardia de honor, de seguridad, para ver que todo esté en orden. Y entonces él va. Antes de que se manifieste esa santidad de Dios, esa gloria misma de Dios, hermanos, viene la justicia. ¿Por qué? Porque si alguien está delante de él con pecado, no puede estar vivo delante de su presencia. ¿Lo entiende, hermanos? Voy a concluir llamándolo a usted a meditar, hermanos, en esto. Sé que soy responsable de una congregación y sé que los días no son buenos, pero tengo muy en claro, hermanos, que la Escritura nos manda a amar a nuestro Dios y guardar y atesorar sus mandamientos para ponerlo en práctica. Sé y estoy consciente de que no debo caer en la tentación y en el riesgo de muchos ministros de querer cuidar o contener a la gente para que no se vaya, introduciendo prácticas y cosas de entretenimientos mundanos. Lo tengo muy en claro y muchas veces me he visto tentado y anteriormente lo hacía con estos encuentros, cosas de sanidad interior que no son bíblicas. Sé que lo único que me manda el Señor es a predicar y enseñar la palabra de Dios para que la iglesia crezca y se ministre uno a otros con los dones que el Señor le da. Y sé que la iglesia tiene que tener la responsabilidad y la autoridad de salir y predicar el verdadero evangelio de Jesucristo a todas las criaturas, a todo el mundo. Porque nosotros no sabemos quiénes son a quien el Señor ha escogido y no nos interesa tampoco. Nosotros somos llamados a evangelizar, predicando desde tu casa, desde tu Jerusalén, desde tu casa. Todo tu barrio, todo tu vecindario, toda la provincia hasta el último de la tierra. Ese es el epicentro de gloria que trae el Señor cuando alguien predica la palabra. Sé que Dios nos ha enviado a cumplir con los mandatos de la Escritura. Dios no ha dejado de tener esos mandamientos morales que nos obligan a nosotros a cumplirlo, a vivir en santidad delante del Señor. Pero, amados hermanos, en parte estoy muy entristecido en este tiempo por la vida de muchos hermanos que están perdiendo el objetivo. Yo puedo ser responsable por actitudes de mi carne y sé que Dios me va a juzgar y me arrepiento todos los días. Pero tengo muy claro que el temor y la reverencia de enseñar la palabra, hasta donde el Señor me revela y hasta donde el Señor me permite hablar su palabra, lo voy a hacer con fidelidad a ella. Pero de sus actos es responsable usted, hermano. Yo no puedo decidir por usted si usted decide apartarse, si usted decide amar al mundo. Yo no puedo tomar la decisión por usted. Eso depende de su consagración, eso depende de su entrega. Yo no puedo decidir por usted cuando usted prioriza sus cosas personales y se está olvidando de que cada minuto, cada segundo y cada milésima de segundo, la gracia y la misericordia de Dios está permitiendo que nosotros lo aprovechemos al máximo, adorando, honrando y obedeciendo a nuestro Señor. Amados hermanos, estoy pidiéndole al Señor direcciones tremendas para mi vida y estoy muy, muy atento a lo que el Señor va a decirme en este tiempo, si es que Dios quiere decirme. Pero lo que quiero que usted sepa, hermano, que usted no es ya dependiente de Raúl Oliva, que usted debe entender, usted debe creer que si no pone los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, no está haciendo otra cosa más que seguir a un hombre, y eso no es bíblico. Soy un sirviente de la iglesia y sufro como usted sufre, y los que aman al Señor sufren cuando las cosas no se hacen como deberían ser. Anhelo que el Señor no me deje irme de esta tierra, de este mundo, sin antes ver por lo menos una práctica visible de la iglesia primitiva, de la iglesia original, donde se aniquila para siempre esta posición babilónica de uno parado delante de los demás sentados. Y que empiece en verdad la iglesia a ministrarse, porque hermanos, yo me estoy agotando y necesito de usted, y su silencio también es pecado. Necesito de su palabra, necesito de su aliento. ¿Y saben por qué? Porque soy un mortal y un hombre débil como usted.
Pero no puedo entender que este sistema todavía nos esté llevando ¿a qué? A que solamente dependamos lo que dice la persona que está en el púlpito. No es así, hermanos. Si usted es un hijo de Dios y es una persona madura, deje de estar buscando el entretenimiento de este sistema babilónico porque no lo conduce a nada. Empiece usted a dar de gracia lo que recibe de gracia, porque usted y yo tenemos una sola cabeza que se llama Jesucristo, el Señor de todas las cosas. Pero hermanos queridos, acabo de venir de un lugar, de otra provincia, y estoy en contacto con otros hermanos de otros lugares, y me están escribiendo de otros países. Y hermanos, yo tengo que decirles, no necesitan a Raúl Oliva. Me estoy negando a viajar a otros lugares porque no hago ninguna cosa para promoverme. No necesitan a Raúl Oliva, no necesita a la persona. Es tiempo de que usted sacuda su vida y diga, yo en Cristo lo puedo, pero no se atreva a hacer ni levantar una cucharita si no está en santidad delante del Señor. Me gozaba al escuchar lo que Manuel enseñaba a los jóvenes, que cuesta la santidad, cuesta perseverar hasta el final. Claro que cuesta ser hijo de Dios en este mundo, porque no es nuestro mundo. El reino no pertenece a este mundo, cuesta. Todo el tiempo te van a blasfemar, todo el tiempo te van a ofender. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra del Señor y Jesús dijo, Padre, yo les he dado tu palabra, por eso el mundo los aborrece. Pero tantos cristianos coqueteando con el mundo, riéndose con el mundo. Les cuento una intimidad. En mi regreso de Buenos Aires, uno cuando saca esos pasajes abiertos y de vuelta en avión para ganar economía simplemente, nunca me imaginé que al lado mío iba a estar sentado y acá y atrás todos los músicos de Charly García. Anoche tocaron, ¿no? Estaban los músicos de Charly García. Y yo en mi vieja vida, ¿sabe? Me ofreció entradas. Sí. Para anoche. Y tengo el celular de uno de ellos, me lo dio. ¿Quiere anotarlo alguno? Lo tengo, ¿no? Yo podría haber dicho, wow, qué bendición, me has dado una entrada, soy gratis. O me hubiera ido a una radio que está acá cerca en el centro, ¿no? Como promocionan cristianos y de todo, para que hagan ese sorteo. Hermanos, no hay nada en este mundo que nos atraiga, o por lo menos nos debería atraer. No hay nada. Nada en este mundo es bueno para los ojos de los hijos de Dios. Y sé que algunos pueden estar diciendo, bueno, pero el dinero es bueno, es necesario. La fama, el poder, ¿cuántas cosas pueden decir? Amados hermanos, la Biblia dice, si ponen la mira en las cosas de arriba, si ponen la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, nada necesitan de este mundo, porque lo que viene, aleluya, cada vez que pienso en esto me entusiasmo más y digo, Señor, lo que viene, este cosmos, este mundo, este sistema organizado en contra de Dios se termina, se destruye, y hemos visto en la Biblia pruebas de que hay cielos nuevos y tierra nueva. Lo que viene es tan glorioso, de solo hecho entender que vamos a estar con Cristo para siempre, por la eternidad. No sé si a principios de este año el Señor me llevó a predicar y a poner un título, Un cielo sin Dios. Que la gente busca las riquezas, los materiales, busca las sanidades, busca el placer, el confort, la prosperidad, la comodidad. Pero cuando le habla que tiene que estar bajo el gobierno de Jesucristo, es que el costo es muy caro.
Quieren un cielo de calle de oro, quieren un mar de cristal, quieren la vida plena en todas las cosas. ¿Pero quieren a Cristo realmente? ¿Usted predica a su familiar para que no vaya al infierno? ¿O predica para que esté con Cristo? Porque si usted predica para que no vaya al infierno, usted está reduciendo la majestad y la gloria de Jesucristo por la basura del infierno. Usted predica el evangelio de Jesucristo para que esa persona esté para siempre con el amado, con el altísimo Señor Santo Dios. O predica simplemente para que esté en las calles de oro, en el mar de cristal y en la vida que hay paz y hay seguridad. Amados, si la gracia y la misericordia del Señor están vigentes, es porque Cristo vino y porque Cristo triunfó y porque nos está dando cada día, incluso en este mismo momento, la única y soberana oportunidad de que te arrepientas en esta noche y le pidas perdón, porque el pecado que estás encubriendo te lleva a la perdición. Mas el que lo confiese y se aparta alcanza la misericordia de Dios. La justicia y la misericordia se besaron, dice la Escritura. Dios, solamente Dios puede hacer esto. Hermanos, ame al Señor como amo yo. Conságrese al Señor como lo hago yo. Me falta muchísimo aprender y aprendo muchas cosas de ustedes porque observo. Pero yo quiero una iglesia despierta ya. Yo quiero una iglesia madura. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, que usted está en proceso. Despiértese, santifíquese, no toque las cosas santas estando inmundo. Y si usted nunca escuchó de esta verdad, acaba de escuchar una palabra que si no la pone en práctica será usada en el día del juicio, porque por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Yo quiero darle gracias al Señor. Yo quiero darle gracias al Señor, como Él se manifiesta, hermanos. Cierra tus ojos, por favor. No te distraigas. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Buscad al Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Tú eres exaltado, Dios. Tú eres exaltado. No podemos conocer un Dios que sana si no nos enfermamos, ¿sabían? No podemos conocer un Dios que liberta si no estamos esclavizados. No podemos conocer la verdad de Dios si algún día nos fuimos engañados. Entonces no reniegues por cómo estás o lo que te pasó o en qué estado estás, sino que al contrario, dile: Señor, esta es la oportunidad, quiero conocer la verdad. No podemos conocer un Dios de restauración cuando algo se ha deshecho. ¿A dónde está tu esperanza? ¿A dónde pones tu fe?
Acá hay una persona que está clamando por el perdón de Dios. ¿Por qué no imitas su fe? Yo no invité a nadie, el Espíritu Santo hizo esto. Si realmente estás arrepentido, hoy busca del Señor antes que sea tarde. La Biblia dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. El verdadero evangelio de Jesucristo es que nosotros somos pecadores y que Él es justo. ¿Cómo es que un Dios justo puede perdonar a un pecador? Si Él perdona a un pecador, sería injusto, porque el pecador merece la muerte y la paga del pecado es la muerte y la condenación. Pero Jesucristo vino y tomó tu lugar. La justicia de Dios se cumplió cuando, en vez de destruirte a vos, Dios Padre la ira la aplicó castigando severamente con la muerte a Jesucristo el Señor, para que vos, por su muerte y su resurrección y su sangre derramada, seas perdonado. Le hablo a los jóvenes que creen que el silencio es compañero en los momentos de soledad o compinche en los pecados. No te engañes, no te engañes. Si esta es una noche de arrepentimiento y el Espíritu Santo te está mostrando que por su gracia y su misericordia sigues vivo, arrepiéntete. Confiésale al Señor. Ponte de pie, párate, póstrate, ven al altar, lo que quieras hacer. Yo no manipulo a la gente. Que el Espíritu te guíe a buscar en arrepentimiento. Pero necesitas ponerle fin. Y si eres un cristiano y todavía estás atado a la pornografía, estás atado a los malos pensamientos, estás atado a cualquier inmundicia delante de Dios, tienes poder en Jesucristo para decir: hasta aquí, basta de pecar. ¿Sabes por qué? Porque Él es poderoso en los débiles. Si tú confiesas tus debilidades diciendo: Señor, solo no puedo, he intentado inútilmente, ilusamente, creyendo que podía ocultarte, me he callado. Señor, yo te confieso mi pecado y me arrepiento. Haz tú una decisión esta noche, porque eres un hijo de Dios y debes reconciliarte con Él. Padre, por tu Espíritu Santo, trae convicción de arrepentimiento de pecado. A quien en esta noche tu Espíritu esté inquietando con pecado, justicia y juicio, como dice, el que convences de pecado, el que convences. Señor, si esta noche hay personas que necesitan ser perdonados, necesitan para siempre olvidar ese pasado por la culpa, por esa carga que hace que muchas personas estén atadas a pastillas ansiolíticas, antidepresivas. Oh Señor, libéralos, Padre, con la convicción de que cuando uno en Cristo comienza de nuevo. En Cristo es nueva criatura. Dios no prolonga agonías, te hace nueva criatura. Naces de nuevo cuando confiesas tu pecado, cuando dices: Señor, me arrepiento, quiero tu vida en mí, Señor. La Biblia dice que el que tiene a Jesucristo, el Hijo, tiene la vida. Si esta noche tú no tienes la vida porque no tienes a Cristo dentro, en tu vida, en tu espíritu, bueno, hoy es la noche. Hoy es la noche. Si el Espíritu te lleva a confesar tus pecados, hacelo en este momento. Hacelo en este momento. Buscad al Señor. Buscad al Señor. Pedile perdón. Confesad tus pecados. Nadie entra al reino de Dios con pecados encubiertos, sino con pecados confesados. Arrepentidos. Arrepiéntete. Confiésalo. Gloria a Dios.